Hola, soy el Dr. José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero darles una introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas, el médico amado, un griego convertido al cristianismo y fiel compañero de Pablo en sus viajes misioneros, con la capacidad sobrenatural llamada inspiración del Espíritu Santo, escribió sin error antes del 64 y el 70 después de Cristo para Teófilo, un evangelio y el libro de los Hechos, pero recordemos que el autor de toda la Biblia es solamente el omnisciente Dios. Se argumenta que ninguno de estos dos libros pudo haber sido escrito después del 64 después de Cristo, porque no se mencionan las persecuciones de Nerón que llevaron a los martirios y muerte de Santiago el Menor, Pedro y Pablo, sucedidos entre el 64 y 68 después de Cristo, ni se menciona la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén bajo Vespasiano y su hijo, el general romano Tito, en el año 70 después de Cristo. Hechos, único libro histórico del Nuevo Testamento, narra el inicio y expansión de la iglesia desde Jerusalén hasta Roma, así como los ministerios de Pedro y Pablo. Menciona 3 veces a Juan y Marcos, el evangelista, a Santiago en su muerte, a Esteban en su martirio y al principio menciona a los 11 apóstoles y a Matías. Hechos se inicia presentando a Jesucristo vivo, que durante 40 días da muchas e indubitables pruebas de su resurrección, y ante sus discípulos muchas veces se aparece, habla y da mandamientos acerca del reino de Dios, hasta el día en que ante sus ojos ascendió y ocultándose tras una nube, fue recibido en el cielo. Es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, que después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, con poder de lo alto, en el Pentecostés del año 33 después de Cristo, fundó la iglesia en Jerusalén con judíos convertidos y la diseminó con los gentiles convertidos de las naciones que allí oyeron el evangelio en su propia lengua y luego a través del ministerio de Pablo. En el libro de los Hechos se nos narra el gozo y otras características de la iglesia primitiva de Jerusalén, muchos eventos sumamente importantes y trascendentales para la historia, misión y destino del cristianismo, y múltiples sermones doctrinales de algunos apóstoles como Esteban, Pedro, Juan, pero principalmente de Pablo. Algunos de los hechos trascendentales narrados aquí son la resurrección y ascensión de Jesucristo, el descenso prometido por Jesucristo del Espíritu Santo el Consolador, el uso de Pedro de las llaves para abrir las puertas del reino de Dios a los judíos el día del Pentecostés y a los gentiles en la casa de Cornelio. Narra también la conversión de Pablo. Hechos narra cómo, con maravillas, señales y milagros hechos gracias a la obra del Espíritu Santo, se cumple literalmente la promesa de Jesucristo que dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También se narra cómo es que con el poder del Espíritu Santo, la iglesia empieza a cumplir su misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos en todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que Jesucristo nos ha mandado. El libro de los Hechos llena y da sentido a la brecha que hay entre los evangelios y las epístolas. En los evangelios se nos presenta al Dios Hijo encarnado exaltando al Padre y cumpliendo su obra redentora. En Hechos se presenta al Espíritu de Cristo, actuando a través de los apóstoles y discípulos y revelando y exaltando al Cristo resucitado. En él se narra la subsistencia de la iglesia inicial, gracias a que Cristo está con ella todos los días hasta el fin del mundo, y con lujo de detalles se relatan luchas, persecuciones, cárceles, azotes y martirios,
de los sufridos y fieles siervos de Cristo, pero también se narran las maravillosas victorias de los discípulos contra las huestes de Satanás. El mensaje central de los apóstoles es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, pues este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En las epístolas, en cambio, se exponen magistralmente las grandes doctrinas del cristianismo, y al fin, en el Apocalipsis y otras porciones proféticas del Nuevo Testamento, se nos revela el fin del mundo, los cielos y tierra nuevos, el milenio y el feliz final de la Iglesia, que al fin será exaltada y trasladada a la gloria celestial. En palabras de otros autores, en Hechos se encuentra una historia selectiva del establecimiento y propagación de la Iglesia cristiana formada por convertidos judíos y gentiles dentro de los dominios del Imperio Romano de ese tiempo, empezando desde Jerusalén y siguiendo hacia Judea, Samaria y hasta la misma Roma, que era la capital del imperio. En Hechos también se le revela a Pedro la universalidad de la Iglesia, con la visión del lienzo y su visita a la casa de Cornelio en Cesarea, y con el cumplimiento de la profecía de que la salvación a partir de los judíos alcanzaría también a los gentiles. Por eso, glorificando a Dios, los judíos decían: de manera que también a los gentiles Dios dio arrepentimiento para vida eterna. En los capítulos 1 al 9 de los Hechos, Pedro es el personaje principal, Jerusalén es el centro del cristianismo y del gobierno apostólico. La iglesia está formada principalmente por judíos convertidos, el mensaje y las misiones son dirigidos desde allí a los judíos, haciéndose el énfasis en que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Se enfatiza que el reino davídico y mesiánico prometido se cumplirá y establecerá no con espada ni por la fuerza, sino por el testimonio poderoso del Espíritu Santo a través de sus discípulos, y que se consumará cuando Jesucristo regrese a la tierra a establecer su reino glorioso, triunfante y eterno, que gobernará a las naciones. Dice Hechos que los que habían sido esparcidos por causa de la persecución llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando el evangelio del Señor Jesús a los judíos y luego a los griegos, y la mano del Señor era con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, y la fama de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. Así, de los capítulos 10 al 28, Antioquía de Siria, donde a los discípulos primeros se les llamó cristianos, fue el punto de partida de los viajes misioneros a Grecia y Asia Menor. Pablo fue el apóstol predominante y el mensaje es dirigido principalmente a los gentiles, que con solo creer en Cristo son incluidos en el Israel de Dios, que es la Iglesia. Es mi oración que por el estudio de este libro sagrado de los Hechos, Dios nos anime, capacite y ayude a consagrar cada día mejor nuestros talentos, dones y recursos, sean muchos o pocos, para que, con el poder del Espíritu Santo, podamos predicar el Evangelio a toda criatura, sin importar el precio que haya que pagar para salir aprobados. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.